En esta oportunidad nos sentimos muy complacidos de presentar un documental de la novela El Tuxteno, cuyo autor es el poeta peruano don César Vallejo Mendoza. Este documental es presentado por los estudiantes de la Universidad César Vallejo de las diferentes sedes a nivel nacional. En este sentido, damos inicio al documental. Hablaré sobre su infancia de César Vallejo, quien fue el más grande poeta nacional que nació el 16 de marzo de 1892 en un pueblito llamado Santiago de Chuco, viviendo al lado de sus padres, quienes han sido Francisco de Paula Vallejo Benítez y de María de los Santos Mendoza Gullonero, y que fue el hijo menor de 11 hermanos. En sus primeros años, por la petición de sus padres, fue formado para la vida sacerdotal, tal vez por la deferencia de su abuelo, quien fue un sacerdote mercedario. Vallejo de niño empezaba a practicar los valores por la enseñanza de sus padres, que le serviría para el futuro en el comienzo de sus estudios primarios, que ha sido en el año 1900 en la escuela fiscal, y luego concluyó 5 años después su instrucción básica en el número 271. Luego, en 1905 hasta 1908, realizó sus estudios secundarios en la Escuela San Nicolás de Huamachuco, en medio del estrecho económico. Y cuando concluyó sus estudios secundarios, regresó a Santiago de Chuco, que se dedicó durante un año a realizar pequeños trabajos con el fin de ahorrar para sus estudios universitarios. Por otro lado, hablaré sobre su comienzo universitario del poeta. En 1910 se ha matriculado en la Facultad de Letras en la Universidad Nacional de Trujillo. Sin embargo, abandonó la universidad por problemas económicos y se tuvo que regresar en su pueblo natal con el propósito de ahorrar y trabajar para sus estudios universitarios. En 1911 viaja a Lima para matricularse en la Facultad de Medicina de San Fernando, pero nuevamente se tuvo que retirar de la universidad por problemas económicos o por la disolución de dicha carrera. En 1913 regresa a Trujillo para continuar con sus estudios universitarios y trabajó como profesor en el Centro Escolar número 241 y luego en el Colegio Nacional de San Juan. En 1915 murió su hermano Miguel en marzo de ese mismo año, y también logra concluir sus estudios universitarios preparando su tesis para graduarse de bachiller en letras con el tema El romanticismo en la vida castellana. En 1916, Vallejo forma parte de la Bohemia de Trujillo, organizada por jóvenes intelectuales que después han sido conocidos por el Grupo Norte. Por último, el 10 de junio de 1917, Vallejo recitó por primera vez su poema No serán los negros. Vallejo era pobre y por varios problemas en su país se vio obligado a abandonarlo, viajando a Europa por mar con un boleto que su amigo le había regalado. Llega a París en 1923, luego de enterarse que su proceso judicial podría abrirse nuevamente. A poco tiempo de su llegada, su situación era humilde, mas la muerte de su padre hicieron que su estadía ahí fuera desastrosa. No obstante, en octubre de 1924 es operado de úlcera en el hospital de la Charité. Sin embargo, cuando él sale del hospital, su economía comienza a crecer, ya que él trabajaba para una reconocida revista de Francia, con sus primeras crónicas como El Arco de Triunfo y El Taller de Picasso, y muchos más. César Vallejo se enamora de una joven con la cual acompañaría por el resto de su vida. En 1929, César Vallejo escribe artículos con contenido político, lo cual fue motivo para que lo expulsaran de París. En
la Guerra Civil Española, César Vallejo fue considerado el heraldo literario y político en contra del franquismo cuando se desempeñó en algo importante. También fue considerado un poeta revolucionario con alta calidad humana. A pesar de que sus libros estaban prohibidos por la dictadura franquista, fue ganando reputación y llegó a influir entre otros poetas escritores como Blas de Otero, Félix Grande y Manuel Zelaya, y entre otros poetas más. Más tarde llegó a influir entre las nuevas generaciones de poetas y escritores en el Perú. ¿Qué es el emprendimiento? El emprendimiento puede definirse dentro de sus múltiples acepciones que existen del mismo, como el desarrollo de un proyecto que persigue un determinado fin, ya sea para el beneficio económico, social o político. Bien, el emprendimiento sería la actitud o posición que toma una persona para lanzar su proyecto, ya sea para su beneficio o el de una sociedad. El emprendedor. ¿Qué es lo que diferencia a una persona emprendedora de los demás? Es su capacidad que ésta tiene para innovar, para crear y sobre todo que no solo mira a su entorno, sino que en él ve y descubre oportunidades que se encuentran ocultas. Esta persona es una persona que lo intenta, que arriesga y sobre todo sabe cómo liderar un equipo de trabajo. Transforma sus metas, ideas o sueños que tiene en un proyecto bien estructurado para que así sus probabilidades de éxito aumenten y no fracasen en el intento. El emprendimiento cultural. En una cultura donde se fomenta el emprendimiento, es mucho más notable personas que montan un negocio. En la sociedad existen jóvenes que tienen muy buenas ideas de emprender, pero ¿por qué no se han puesto en marcha? La respuesta a esto sería que es tan grande su miedo que no los deja ni siquiera intentarlo. Asimismo, la competencia desleal y la falta de apoyo de las autoridades hacen que estas ideas no se pongan en marcha. Bien, entonces el emprendimiento cultural sería el desarrollo de un proyecto para el beneficio de una sociedad, aprovechando al máximo las capacidades y habilidades de cada uno que lo conforman. El documental. El documental es el aspecto a la realidad mostrada en forma audiovisual. Puede ser en películas cinematográficas o programas televisivos. El documental nos permite generar nuestras propias ideas y expresarlas como soluciones a los problemas que se presentan en la sociedad, con la finalidad de brindar información deliberada para una buena educación, eficiente y colaborativa, tratándose de temas de intereses ya sea científica, social o cultural. En nuestro caso, sobre lo cultural. El propósito de nuestro documental es difundir aspectos relevantes sobre la vida y obra de César Vallejo, en este caso sobre el tuxteno. El tuxteno es una novela proletaria cuyo autor es el poeta peruano don César Vallejo Mendoza. Fue publicada en Madrid en 1931. Esta novela narra la historia de los abusos de una empresa norteamericana, Mining Society, hacia los indígenas locales en complicidad con el gobierno local. Dicha empresa explota a sus trabajadores pagando salarios bajos y cometiendo crímenes y abusos en nombre del progreso. Pacheco observa un Perú dividido. Por un lado, las élites o empresarios, y por otro lado, los indígenas inocentes, desalojados de sus propiedades y sus derechos como humanos, desprotegidos por el Estado y víctimas de una clase opresora, la cual se apropia con engaños de aquellos que les podría beneficiar.
importante mencionar los motivos por los que escribió esta novela proletaria. Estando César Vallejo en España, fue inspirado a fin de manifestar la coyuntura vivida en la región andina. Personas inocentes fueron víctimas de una masacre social. En este panorama que vivió César Vallejo, se encontraba una jerarquía más fuerte que el propio Estado. Era justamente la empresa norteamericana Mining Society, que se habían apropiado de las minas de Quivilca a fin de extraer este elemento químico, el tungsteno, subyugando a los indios a servidumbre, y que a las autoridades locales les habían sometido económicamente. En este sentido, Vallejo fue motivado a escribir esta novela como un grito de protesta social, manifestando el desacuerdo y la discrepancia de la sociedad frente al comportamiento agresivo y amenazador de esta empresa norteamericana. La inocencia de los indios fue una puerta abierta para la empresa norteamericana Mining Society. Los indios son personas naturales de los pueblos andinos, quienes ayudan de manera desinteresada, ofreciéndoles alimento y como ayudantes de dicha empresa. En esta novela el escritor se refiere a la natural bondad e inocencia de los indios, fruto de su completo alejamiento de las sociedades civilizadas y de los pueblos comerciales. Su conocimiento económico de los indios eran muy simples. Con solo tener lo suficiente para vivir, las demás cosas no les importaban. Es por ello que José Marino se aprovecha fácilmente de sus propiedades, de sus terrenos, ofreciéndoles objetos y pintorescos insignificantes que los soras aceptan creyendo que son objetos de mucho valor. En la parte de abuso de autoridad de tungsteno en la obra de Vallejo, se muestra claramente que el poeta, la intención que tiene el poeta de denunciar los abusos, las injusticias que ocurrían en aquel contexto de aquella época, sobre todo en relación a lo que se refiere a las actividades mineras y la crueldad con la que eran tratados los indígenas como los trabajadores de las minas. En este caso, hay muchos autores que clasifican esta obra de Vallejo como una novela de tesis sobre la realidad social. Manifiesta Vallejo también esa capacidad de expresión, esa capacidad de sus ideales de libertad, de compromiso social en este caso con nuestro país. César Vallejo, en la parte también donde habla acerca de Servando Huancas, muestra claramente cómo es que desde abajo, desde la misma gente, a través de la imagen que muestra de Servando Huancas, que el mismo campesino, el mismo indígena, el mismo trabajador puede llegar a cambiar esa realidad, a transformar esa realidad desde un compromiso, desde una interiorización, desde una rebelión en contra de esta realidad. Es por eso que Servando Huancas representa eso precisamente, esa rebelión de lo indígena, esa rebelión de protesta, esa rebelión del disgusto, esa rebelión de basta ya en contra de tantos abusos cometidos por aquellos que deberían inclusive estar favoreciendo a esta población, aquellos funcionarios que están allí precisamente para trabajar en beneficio de las comunidades, en beneficio de la sociedad, en beneficio del país. Pero sin embargo,
Esto no se da de esa manera. Por el contrario, se coluden con aquellas economías internacionales, con aquellas empresas transnacionales que vienen al país a explotar los recursos sin ningún tipo de beneficio para nuestros campesinos, para las poblaciones menos favorecidas, especialmente para las personas y las comunidades vulnerables. Es así que Vallejo nos muestra esta realidad tan latente hoy también en nuestro país.